Empecemos. John Dewey fue un importante filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano que nació en Burlington, Vermont de Estados Unidos el 20 de octubre de 1859. Graduado en artes en la Universidad de Vermont en 1879, se doctoró en filosofía en la Universidad de Johns Hopkins en 1884. Inició su carrera en la Universidad de Michigan, donde enseña entre los años 1884 y 1888. Posteriormente fue profesor en las universidades de Minnesota, Chicago y Columbia desde 1904 hasta su jubilación como profesor emérito en 1931. Contrajo matrimonio con Alice Chipman, la cual contribuyó a interesar a Dewey en los temas educativos. Estudió los sistemas educativos de México, China, Turquía, Japón y la Unión Soviética. Durante su residencia en Chicago, se interesó en la reforma de la teoría y de la práctica educativas. Contrastó sus principios educativos en la famosa escuela laboratorio de carácter experimental, denominado Escuela Dewey, instituido en la Universidad de Chicago en 1896. Desarrolló una filosofía que defendía la unidad entre la teoría, democracia, y la práctica, experimentalismo. Actualmente se le considera como el padre de la escuela progresista. Además de analizar y reflexionar sobre los sistemas educativos de los países que se menciona en los Dewey se preocupó y luchó con ahínco a favor de la igualdad educativa de la mujer y colaboró en el avance de la gente color, logrando así, que en las instituciones educativas de Norteamérica se implantaran la coeducación, hombres y mujeres. Dewey impartió conferencias en Japón y China de 1919 a 1921 y visitó escuelas en Rusia en 1928. Era un activista y un líder en diversas causas liberales, en la organización cívica y en los temas nacionales, siendo fundador de la nueva Escuela de Investigación Social, 1919, en la ciudad de Nueva York. John Dewey fue el filósofo norteamericano más importante de la primera mitad del siglo XX. Su carrera abarcó la vida de 3 generaciones y su voz pudo oírse en medio de las controversias culturales de los Estados Unidos y del extranjero, desde el decenio de 1800. Dewey tuvo una gran influencia en el desarrollo del progresismo pedagógico, desempeñando un papel protagonista que abarca desde finales del XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Fue el pedagogo más original, renombrado e influyente de los Estados Unidos y uno de los educadores más perspicaces y geniales de la época contemporánea, influyendo en el curso de 3 generaciones. Obras de John Dewey. Entre sus principales obras pedagógicas hay que destacar los siguientes. Mi credo pedagógico 1897. La escuela y la sociedad 1889. Democracia y educación 1916. Experiencia y educación 1938. Como Dewey fue filósofo y psicólogo además de ser pedagogo, también logró escribir libros en estas materias como los siguientes. Psicología 1887. La reconstrucción en la filosofía 1920. Naturaleza humana y conducta 1922. La búsqueda de la certeza 1929. Problemas del hombre 1946. Pensamiento educativo de John Dewey. Criticaba con fuerza y no estaba conforme con el sistema educativo imperante en los Estados Unidos en su tiempo. Para él, el sistema educativo americano no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática. Ante esto y con la experiencia adquirida con el conocimiento de otros sistemas educativos, Dewey desarrolló el método experimental. Este método define su pedagogía que se basa en la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu para la adquisición de conocimientos científicos. Dewey con este método y reflexión, supuso que autores posteriores contemporáneos de movimientos pedagógicos le siguiesen al compartir dicha teoría. Dewey y sus seguidores pretenden que la primera responsabilidad de la escuela es invitar a la curiosidad natural y la actividad del niño y dirigirlos hacia la investigación de materias de interés. Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones del día.
Cuando el niño llega al aula ya es intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. Para los tradicionalistas, estos conocimientos deben imponerse simplemente al niño de manera gradual, determinada por la lógica del conjunto abstracto de certezas, pero presentado de esta forma, ese material tiene escaso interés para el niño, y, además, no le instruye sobre los métodos de investigación experimental por los que la humanidad ha adquirido ese saber. Como consecuencia de ello, los maestros tienen que apelar a motivaciones del niño que no guardan relación con el tema estudiado, por ejemplo, el temor del niño al castigo y a la humillación, con el fin de conseguir una apariencia de aprendizaje. En vez de imponer de esta manera la materia de estudio a los niños, o simplemente dejar que se las ingenien por sí solos, como aconsejaban los románticos. Dewey afirmaba que para que la escuela pudiera fomentar el espíritu social de los niños y desarrollar su espíritu democrático tenía que organizarse en comunidad cooperativa. La educación para la democracia requiere que la escuela se convierta en una institución que sea, provisionalmente, un lugar de vida para el niño, en la que éste sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que contribuya. La creación en el aula de las condiciones favorables para la formación del sentido democrático no es tarea fácil, ya que los maestros no pueden imponer ese sentimiento a los alumnos. Tienen que crear un entorno social en el que los niños asuman por sí mismos las responsabilidades de una vida moral democrática. Ahora bien, señalaba Dewey, este tipo de vida solo existe cuando el individuo aprecia por sí mismo los fines que se propone y trabaja con interés y dedicación personal para alcanzarlos. Dewey afirmaba que cuando el niño entiende la razón por la que ha de adquirir un conocimiento, tendrá gran interés en adquirirlo. Por consiguiente, los libros y la lectura se consideran estrictamente como herramientas. John Dewey ha sido uno de los representantes más ilustres de la filosofía experimental en la pedagogía. Sus ideas pedagógicas estuvieron profundamente unidas a su pragmatismo y su instrumentalismo. Se debe aprender haciendo, resolviendo problemas concretos y personales, y no escuchando. Dewey entendió la educación como la suma total de procesos los cuales una comunidad o grupo social, pequeño o grande, transmite sus poderes y sus objetivos adquiridos, a fin de asegurar su propia existencia y su crecimiento continuo. Sostuvo que la única educación verdadera sería aquella que se realizase estimulando la capacidad del niño por las exigencias de las situaciones sociales en que se halla. Por tanto, el propósito de esta educación se fundamentaba en los intereses de los propios alumnos. Como consecuencia de ello, se puede afirmar la educación sería un proceso de vida y no una preparación para la vida posterior. El experimentalismo en la educación según Dewey. En la escuela experimental, Dewey intentó llevar a la práctica ese tipo de democracia en el trabajo. La labor de los maestros se organizaba de manera muy parecida a la de los niños. Según Dewey, la experiencia es un concepto esencial para adquirir el conocimiento. Podemos decir que las ideas pedagógicas propuestas por Dewey pueden considerarse como una parte de la base de la educación actual. Esta se basa en gran medida en la experiencia del alumno y en el descubrimiento del mundo de una forma autónoma, y está al mismo tiempo guiada por el docente. La educación para Dewey es una continua reestructuración de la experiencia que da sentido y capacidad para dirigir y organizar las experiencias siguientes. El principio pedagógico más representativo de este autor es Learning by Doing, es decir, educación por la acción, construyendo el saber por la propia experiencia con el medio que te rodea y no aceptándolo pasivamente de otro. El objetivo de las escuelas experimentales era enseñar al niño a vivir en su mundo real y Dewey llevó personalmente su propia experiencia a la práctica en la Escuela Laboratorio de Chicago. La base teórica de su experimentalismo radica en un hecho psicológico como es la permeabilidad del niño que aprende a partir de su propia experiencia. Respecto al cientificismo, este está presente en todo el pensamiento de Dewey. Pensaba la educación debe ser científica en el sentido más riguroso de la palabra. La escuela debe ser un laboratorio en el que las diferentes maneras de pensar se concreten y se sometan a prueba, y el aprendizaje una búsqueda de lo desconocido y no una mera absorción pasiva de las cosas.
En la escuela hay que aprender a pensar, pero no en el sentido de aceptar las opiniones de otros, eso no es pensar, sino construyendo el propio pensamiento. Para poder pensar, elabora los pasos del método científico. 1. Encontrar un problema que nos obligue a buscar una solución. 2. Recoger los datos pertinentes. 3. Elaborar una secuencia organizada de etapas hacia una solución. 4. Construir una hipótesis y comprobarla. 5. Si la hipótesis no se confirma, volver de nuevo a los datos. La escuela de Dewey propuso una escuela, la cual se basará en un método experimental y además desarrollará en el niño las competencias necesarias para que éste fuese capaz de resolver los problemas que se le planteasen. En esta escuela, el alumnado debía ser capaz de aprender a investigar, explorar, además condición indispensable sería, el sumergirse en el ambiente, y aprender de la experiencia. De esa manera, podría reaccionar siempre con interés, flexibilidad y curiosidad ante nuevas situaciones, así como responder de manera creativa. Las aulas que conformasen estas escuelas, serían laboratorios sociales, en los cuales se emplearían distintos métodos y materiales. Además deberían tener un espacio, para que el niño se dedicase a trabajar, en lugar de escuchar. Rol de la escuela. Según Dewey, la escuela es una institución social. Siendo la educación un proceso social, la escuela es simplemente aquella forma de vida en comunidad en la que se han concentrado todos los medios más eficaces para llevar al niño a participar en los recursos heredados de la raza y a utilizar sus propias capacidades para fines sociales. La escuela debe representar la vida presente, una vida tan real y vital para el niño como la que vive en su propia casa, hogar, en la vecindad, en la calle o en el campo de juego. Rol del maestro. Según Dewey, el lugar y el trabajo del maestro en la escuela han de ser interpretados sobre la misma base. El maestro no está en la escuela para imponer ciertas ideas o para formar ciertos hábitos en el niño, sino que está allí como un miembro de la comunidad para seleccionar las influencias que han de afectar al niño y para ayudar a responder adecuadamente a esas influencias. De esta forma, el profesor se convertiría en el guía del alumno, y ejercería como exponente de los intereses del grupo de alumnos. La pedagogía de Dewey requiere que los maestros realicen una tarea extremadamente difícil, que es reincorporar a los temas de estudio en la experiencia. Los temas de estudio, al igual que todos los conocimientos humanos, son el producto de los esfuerzos del hombre por resolver los problemas que su experiencia le plantea, pero antes de constituir ese conjunto formal de conocimientos, han sido extraídos de las situaciones en que se fundaba su elaboración. Dewey recalca el rol que deben desempeñar los docentes con la siguiente frase: maestros, a ustedes les corresponde conseguir que todos los días existan las condiciones que estimulen y desarrollen las facultades activas de sus alumnos. Cada niño ha de realizar su propio destino tal como se revela a ustedes en Los tesoros de las ciencias, el arte y la industria de Dewey, 1899. Si los maestros enseñaran de esta forma, orientando el desarrollo del niño de manera no directiva, tendrían que ser, como reconocía Dewey, profesionales muy capacitados, perfectamente conocedores de la asignatura enseñada, formados en psicología del niño y capacitados en técnicas destinadas a proporcionar los estímulos necesarios al niño para que la asignatura forme parte de su experiencia de crecimiento. La naturaleza del método. El aspecto activo precede al pasivo en el desarrollo de la naturaleza del niño. La expresión tiene lugar antes que la impresión consciente. El desarrollo muscular precede al sensorial. Los movimientos se producen antes que las sensaciones conscientes. Creo que el estado de conciencia es esencialmente motor e impulsivo. Que los estados conscientes tienden a proyectarse en acciones. Al respecto del método experimental de Dewey, 967, el desarrollo del método experimental como el método de obtener el conocimiento y de asegurar que es conocimiento y no mera opinión. El método a la vez del descubrimiento y la formación de la teoría del conocimiento. Este método tiene dos aspectos esenciales. 1.
El método alude que no tenemos derecho a llamar nada conocimiento si no es cuando nuestra actividad ha producido realmente ciertos cambios físicos de las cosas. De tales cambios específicos, nuestras creencias son solo hipótesis, teorías, sugestiones sospechosas y han de ser tentativas y utilizadas como indicaciones de experimentos que han de intentarse. 2. El método experimental de pensar significa que el pensar es de provecho, que es justamente en la medida en que se realiza la anticipación de las consecuencias futuras sobre base de una completa observación de las condiciones presentes. En otras palabras, la experimentación no es equivalente a una reacción ciega. Como corolario de esta parte es que la vida activa y social del niño debe ser el centro alrededor del cual se organicen las materias, las estrategias y los materiales educativos. La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases. 1. Consideraciones de alguna experiencia actual y real del niño. 2. Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. 3. Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viable. 4. Formulación de la hipótesis de solución. 5. Comprobación de la hipótesis por la acción. Rol del alumno. Dewey argumentó que los niños no eran limpias pizarras pasivas, que en cambio eran activos y que traían consigo intereses. Y que por ello cuando el niño llegaba al aula ya era intensamente activo y la función de la educación radicaría en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. En esta escuela, era el alumno quien debía asumir el papel activo. Los alumnos debían aproximarse a las asignaturas como a conjuntos de materiales que mantendrían nexos con acciones que desarrollarían después en un futuro. Aportaciones a la escuela actual. La educación actual fundamenta su base en las ideas pedagógicas propuestas por Dewey. Esta se basa mayoritariamente en que ha de ser el alumno quien experimente y descubra el mundo de forma autónoma, todo ello a la vez que será el docente quien le guía. Las evaluaciones de los alumnos tienen que cambiar. Con este cambio a los alumnos se les medirían su progreso por medio de sus capacidades, no por la simple retención de información. El alumno debe demostrar su habilidad demostrando sus capacidades, no demostrar conocimientos o expresar información sin aprender o servirles de nada. La evaluación consistía en la observación del comportamiento individual y social de los niños en reuniones semanales. No se efectuaban exámenes, ni se puntuaba de manera tradicional. Dewey es considerado el verdadero creador de la escuela activa y fue uno de los primeros autores en señalar que la educación es un proceso interactivo, afirmando que los niños no son recipientes vacíos esperando a que les llenen de conocimientos. Dewey decía: el aprendizaje se da a través de experiencias dentro y fuera del aula, y no solamente a través de los maestros. Personalmente hablando, veo que las ideas de la escuela activa de Dewey cogen más fuerza cada día más en la actualidad. Lo podemos ver en las escuelas, como los niños aprenden más haciendo actividades prácticas y sobre todo cada vez más interactivas. Dewey afirmaba que el alumno es un sujeto activo, y que es tarea del docente generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar esta capacidad de actuar. De este modo, es el maestro quien debe conectar los contenidos del currículum con los intereses de los alumnos. También entendía que el conocimiento no puede ser impuesto desde afuera o transmitido en forma repetitiva, dado que en esa imposición ciega el alumno pierde la posibilidad de comprender los procesos que permitieron la construcción de ese conocimiento. Según Dewey, el diálogo no agota la experiencia cuando ésta se hace común, ni aquel cesa entonces, sino que la comunicación es dialéctica y reconstruye la experiencia, es decir, la inquieta, la motiva a renovarse. Por ello, el maestro debe obrar de tal manera que aumente el significado de la experiencia presente. El énfasis puesto en el rol activo y experiencial del alumno, en la importancia de lo que hoy llamaríamos saberes previos, a partir de la importancia otorgada a las experiencias concretas de los sujetos en el mundo, el rol asignado al docente,
vinculado centralmente a la búsqueda creativa por vincular currículum formal e intereses de los niños, y su concepción de escuela y democracia explican que Dewey sea un pedagogo cuya lectura deja entre signos de interrogación algunos de los aspectos duros de la práctica escolar de los últimos 100 años. De este modo, cuestiones tales como el carácter descontextualizado del conocimiento escolar, la escuela entendida como lugar cerrado y aislado, el lugar del docente como fuente principal de conocimiento, y la poca importancia otorgada a los conocimientos experienciales de los alumnos obtenidos fuera de la escuela, que son cuestiones muchas veces invisibilizadas en las prácticas, pueden ser repensadas a partir de la lectura de su obra. El padre de la psicología progresista murió el 1 de junio de 1952 con 92 años de edad en New York.